La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica causada por una mala alimentación, es decir, el cuerpo responde produciendo la diabetes en un intento de protegerse de una sobrealimentación, ¿no? Por lo tanto, corregir las causas últimas de la enfermedad te van a llevar a revertir este problema metabólico. Lo que uno tiene que hacer es corregir la alimentación, hacer ayuno intermitente. Dentro de este proceso habrá personas que requieran otras intervenciones que los estudios de laboratorio, el contexto, los sensores de azúcar irán marcando el paso. Es decir, a veces con la alimentación en el ayuno no se revierte el problema, sino que hay que hacer otras intervenciones. Sin embargo, la dieta sigue siendo la piedra angular del tratamiento y la reversión de la diabetes, pero existen algunos errores, digamos, o áreas de oportunidad que frecuentemente cometen las personas que están intentando mejorar su alimentación. Hay muchos, pero creo que estos son los más frecuentes y espero que te sirva de orientación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a regular mejor tus niveles de azúcar, a tener un diagnóstico correcto y que obtengas información confiable de cómo se revierte la diabetes tipo 2. Para eso nos vamos a acompañar de estas imágenes, ¿no? Errores de alimentación que uno ve en la práctica diaria que efectivamente no permiten que esa persona termine de revertir por completo la diabetes. Y el primero de ellos es el consumo de jugos o licuados. Momento, no estoy diciendo que no sean saludables. El problema es que normalmente las personas que consumen jugos y licuados lo hacen todos los días, lo hacen diario, es decir, se exceden en la cantidad. Cualquier exceso es malo, pero por alguna razón no se consideran a los jugos malos, aunque nos pasemos con la cantidad, que de hecho, parte del proceso de revertir la diabetes no nada más es bajar carbohidratos y hacer ayuno intermitente. Hay que incorporar el elemento de restricción calórica. Si yo hago ayunos bastante largos, pues sí, pero cuando como son porciones muy grandes, vamos a revisar más adelante, no se va a revertir por completo. Algo similar sucede con los jugos. El problema no es que sean malos, es que normalmente exageramos con la cantidad más allá de lo que mi cuerpo necesita. Número 2, a veces hay un predominio de fruta sobre los vegetales. Entre más fruta contengan, más fructosa y más azúcar, que puede complicar más el problema. Y número 3, baja fibra. Claro que hay personas que incorporan la fibra en estos jugos o estos licuados, pero no es la mayoría. La mayoría tiene un predominio de fruta, tiene una cantidad exagerada, que es prácticamente un jugo diario, y número 3, no están incorporando fibra suficiente. Eso hace que tengamos muchos más problemas con el nivel de azúcar, ¿no? Más resistencia a la insulina. ¿Es una fuente de vitaminas, minerales? Sí, sí es, efectivamente, pero recuerda que la diabetes tipo 2 no es una falta de vitaminas y no es una falta de minerales, es un problema por excesos. Y si le estamos incorporando más y más y más, es por eso que tenemos más problema o más dificultad para revertir la diabetes. Entonces, el primer error es abusar de los jugos, ponerle demasiada fruta y no incorporarle fibra a estas bebidas. El segundo error, que lo vemos con bastante frecuencia y todavía, es la poca ingesta de vegetales, de fibra vegetal. Esto que están viendo aquí en pantalla, pues se ve un plato bastante grande, ¿no? Pero es papa. La papa no se considera un vegetal propiamente porque la cantidad de fibra vegetal insoluble, la fibra es el carbohidrato que no va a entrar al torrente sanguíneo y que te va a ayudar a revertir la diabetes y te va a ayudar a mejorar la microbiota. La papa sí tiene fibra, pero también tiene un montón de almidón, y el almidón es un carbohidrato que sí se digiere y sí se absorbe. Ese almidón, ese sí entra al torrente sanguíneo y hace que sea más difícil revertir por completo la diabetes. Normalmente,
Una persona que se pone en la meta, ¿no? Bajar tu azúcar, bajar de peso, corregir la resistencia, comienzas bajando carbohidratos. Pero uno se ha dado cuenta, y esto lo acabo de leer hace poco, que en realidad muchas personas están con cierta confusión. No llevan a cabo una dieta baja en carbohidratos, llevan a cabo una dieta baja en vegetales, que quizás sea el error más frecuente a nivel mundial que esté perpetuando esta situación y que no te deja estabilizar la curva glucémica. Entonces, pocas verduras en tu alimentación. El tercer error, ya lo hablábamos, mucha comida. Parte de la reversión de la diabetes, además de bajar carbohidratos, los picos, que el vinagre, que el cromo, todo lo demás que se ha compartido abundantemente en redes sociales, es la restricción calórica. La gente, me incluyo, comemos mucho, comemos más de lo que realmente necesitamos. Estos, digamos, cálculos de las calorías, de las porciones que se nos han enseñado a través de décadas, muchos años, es mucha comida lo que tienes que incorporar, ¿no? Y cuando uno comienza a bajar las porciones, notas un gran obstáculo y es que tu entorno no te ayuda. Estás comiendo lo que tu cuerpo te necesita, pero el entorno te está gritando, come más, come más, come más. El teléfono, los anuncios, a donde vayas, va a haber comida, hay letreros, come más. Ante un entorno de ese tipo es muy difícil. Y también, por supuesto, existe un trasfondo de estrés, ansiedad a nivel mundial que no nos permite disminuir el consumo de alimento. Yo me di cuenta cuando me sugirieron, ¿sabes qué? Estás tomando mucho café, bájale la cantidad. Bueno, en la mañana no, porque la mañana es sagrado para mí, pero está bien, en la tarde lo voy a dejar de tomar. Y me di cuenta que el no tener algo me generaba mucho estrés, ansiedad. Yo no me había dado cuenta que para mí el tomar café en la tarde era mi forma de lidiar con estrés. Aquí estamos hablando de café y no de comida, pero hay personas que lo hacen con la fruta, con las colaciones, con las semillas. Como doctor y al rato me da hambre, a lo mejor ni siquiera es hambre. Es prácticamente estrés, ansiedad que lo estamos calmando de esa forma. Ahora bien, esto de la mucha comida, yo puedo hacer ayunos 16 horas, puedo bajar carbohidratos, pero si cada vez que como, aunque sean 2 comidas al día, 4 huevos y además le meto, no sé, 3 frutas, por ejemplo. El doctor me dijo que vegetales, 2 sopas de verduras, son una bastante cantidad. Queso, 200 gramos de queso. Me dijo que la nuez era saludable, un bote al día, ¿no? Estoy exagerando, evidentemente, pero para llegar al punto, ¿no? Cuando es mucha comida, aunque hagas ayunos largos, aunque bajes carbohidratos, no se va a revertir, porque recuerda que la diabetes tipo 2 es un mecanismo que tiene el cuerpo de protegerse de la sobrealimentación. Por lo tanto, hay que bajar el consumo. Lo comentamos en otra ocasión en el video del hígado graso, ¿no? ¿Cómo se revierte el hígado graso? Bajando, comiendo menos, disminuyendo el consumo. Y por alguna razón las personas, doctor, ¿qué me tomo para el hígado graso? Al contrario, ¿no? Al contrario, hay que disminuir el consumo. Ese es el tercer gran error, mucha comida o porciones totalmente desequilibradas, ya sea un exceso de proteína, un exceso de grasas, poca fibra, de una restricción muy severa de carbohidratos complejos. Al final de cuentas, no es una comida balanceada, nos estamos equivocando en las porciones, estamos comiendo de más de otras sustancias que a lo mejor pensamos que no genera problema, pero sí, los excesos de proteína y grasas también generan esta situación. Y el cuarto error, súper frecuente, viene siendo cenar demasiado tarde, y aquí ponemos un reloj señalando las 9 de la noche, ¿no? Si yo ceno a las 8, 9 de la noche, estadísticamente hablando, es más probable que tenga resistencia a la insulina y que tenga el azúcar alta, porque ya es una hora en el cual el cuerpo, aunque entiendo que las rutinas de cada quien y las responsabilidades te pueden complicar el horario de la última comida del día, cenar tan noche, el cuerpo ya no está preparado para digerir, se está preparando para descansar, para dormir.
y por alguna razón le estamos sobrecargando a ese sistema digestivo de alimento cuando se supone le toca un periodo de descanso, ¿no? Cenar muy tarde usualmente se entiende después de las 10 de la noche, usualmente. Lo cierto es, y la evidencia así lo apunta, hay que cenar antes de las 8 de la noche. A las 6, 7 estaría perfecto, pero entiendo nuevamente que se les complica en cuestión de horarios, en cuestión de que estamos acostumbrados a cenar más noche, y también la cena no tiene que ser, o al menos sería mi recomendación, muy grande, muy generosa. Es una cena ligera en todo caso, ¿no? Cenar muy tarde hace que tengamos niveles más altos de glucosa en ayuno, mayor resistencia a la insulina, más inflamación, menos calidad del sueño, y el sueño es una piedra angular de la salud. Hay personas que no solo cenan tarde, sino que la cena es su principal comida. Así como hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, para algunos es el almuerzo, para algunos la comida de la tarde, pero para otros la cena es la comida más abundante, más importante del día. Y cuando es eso, aumenta más la inflamación, más tu azúcar alta, más el hígado graso, más la presión arterial, porque no es una hora en la cual nuestro cuerpo esté preparado para recibir ese alimento. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno, un reloj biológico. Nos corresponde a nosotros descubrir cuáles son nuestros ritmos para que así nuestras acciones estén en sincronía con esos ritmos biológicos. No es fácil. Esperemos que la tecnología avance, mejore y nos permita predecir y medir otras variables para así adecuar lo que estamos haciendo conforme a los tiempos que tiene nuestro metabolismo. Estos son los 4 errores más frecuentes que no dejan revertir la diabetes. Recapitulando: un exceso de jugos, exceso de fruta en los jugos, falta de fibra en los jugos. Número 4, una dieta baja en vegetales. No es dieta baja en carbohidratos, no, es dieta baja en vegetales. Eso no te va a permitir. Exceso de comida, estás comiendo un montón en cantidad, las porciones son importantes, eso no te deja revertir. Cenar muy tarde. Y número 7, cenar muy grande, ¿no? Espero que estas recomendaciones le ayuden a ustedes, porque de nuevo es lo que hemos visto con mayor frecuencia en las consultas, en la práctica diaria, que son áreas que cuando la gente los comete no llegan a la meta deseada, que es el azúcar menor a 100 la mayor parte del tiempo y la hemoglobina glucosilada menor a 5.7, sin medicamentos, sin insulina. Espero que este video les ayude bastante y les agradezco a los que estén conectados en esta sesión en vivo. Ya teníamos tiempo, de hecho, que no hacíamos una sesión. Ahora vamos a pasar aquí al chat a ver si tienen alguna pregunta o duda al respecto, ¿no? Sandra Díaz, igualmente, buenas noches, espero se encuentre bastante bien usted. Rosalía Paredes Palomino, gracias por su presencia y espero que este video le aporte más conocimiento, por supuesto. Ignacio García, un poco tarde, no se preocupe, el video está diferido si es que se perdió gran parte. No es tan largo como otras sesiones en vivo, pero creo son puntos bien importantes que a veces no lo tomamos en cuenta, y es la razón por la cual no se nivela por completo esa glucosa. El señor Beto, Aprendiendo Juntos, dice: buenas tardes a todos y saludos. Doctor Cota dice: llevo más de un año con la diabetes controlada, de hecho pues en remisión total, ¿no? O revertida, si es que le quiere llamar así. Su hemoglobina glucosilada de 11.2 le bajó a 5.5. Gracias por sus comentarios. Dice: observando estos videos y estas recomendaciones. Gracias, señor Beto, y espero que este comentario, como ya lo usted ha hecho antes, le ayude y le motive a las demás personas, porque sí se puede, ¿no? Sí se puede. La clave está sobre todo en la alimentación, el ayuno, que ya lo hice, doctor, y nomás no. Hay estudios, hay un proceso, hay evaluaciones médicas que uno puede llevar a cabo para que venzamos esos obstáculos
y logremos la reversión por completo. Ahora bien, hay personas que se llevan sorpresas. Me dijeron que tenía diabetes tipo 2, ya intenté de todo y no puedo revertir. Hacemos los estudios y una evaluación y, oh, sorpresa. No, señor, señora, fíjese que no es diabetes tipo 2, es una diabetes tipo 1, es una diabetes tipo LADA, o sabe qué, ni es diabetes, es otra situación y claro que no se va a corregir con la comida, ¿no? Diabetes tipo 2 se corrige con la comida, el ayuno intermitente y hay que evaluar el trasfondo porque a veces hay más cosas. Pero cuando es otro tipo de diabetes, el panorama cambia por completo, ¿no? Noris Hernández nos manda un saludo, gracias, nos encontramos bien acá en la ciudad de Tijuana, le mando un abrazo, gracias por mandar saludos también a la doctora Isis. Yara Viera dice, esta mañana fue un pequeño licuado de remolacha con huevos hervidos. Bueno, ya compartimos ahí los puntos importantes. No es diario, no hay que exagerar con eso porque sí nos va a complicar más el tema del azúcar. Cuidar el tema si le estamos agregando no fibra y que de preferencia de forma predominante no sean vegetales y muy poca fruta. Honestamente, nosotros acá en Sugar Care casi no lo sugerimos, a menos de que exista una indicación absoluta. Doctor, pues es que yo no puedo masticar, me hicieron tal procedimiento, tal cirugía y no puedo masticar, pues. Cuando hay problemas de masticación, adelante, ¿no? No hay de otra. Hay problemas de desnutrición severa, pues de alguna forma tiene que entrar el nutriente. Pero si no hay una indicación como tal, entonces es preferible masticar los alimentos, porque por algo tenemos este sistema. La masticación comienza a digerir la comida. Ok, vamos a ver aquí. Yolanda Moreno dice, entré en un programa para revertir la diabetes, pero empecé a bajar mucho de peso, soy delgada y no sé cómo controlarme el azúcar sin bajar de peso. Ok, pues mire, cuando uno hace una alimentación adecuada para revertir la diabetes, no deberíamos perder músculo. Las personas sí bajan de peso, pero bajan de grasa visceral. De hecho, hay personas, por poner un ejemplo, que pesan, no sé, 50 kilogramos y miden 1,50 m de estatura. Doctor, estoy muy delgado o delgada, ya no quiero bajar de peso. Pero hagamos esta reflexión. ¿Qué tal si de esos 50 kilogramos, y voy a inventar números, ¿no? Si de esos 50 kilogramos, pues nada más 2 kilogramos son de músculo. Estoy inventando números. 2 kilogramos son de músculo, pero tiene 18 kilogramos de grasa visceral. Con la dieta y el ayuno, uno espera quemar grasa visceral. Entonces, de 18 kilogramos, a lo mejor al cabo de 2, 3 meses, va a tener 12 kilogramos de grasa visceral. Estoy inventando números de nuevo. Entonces son aproximadamente 6 kilos menos, ¿no? Entonces, 50 kilogramos que pesaba esta persona bajó a 44. Doctor, es que este esquema me hizo perder mucho peso. A ver, lo hizo quemar grasa visceral que le está generando la diabetes. Tiene bajo peso porque no tiene músculo y ya estaba así desde un inicio, ¿no? Habrá que ver si no es esa situación. Ahora bien, si yo tengo el músculo adecuado, y el peso adecuado, la grasa corporal, grasa visceral adecuada, y yo como bien, hago el ayuno que me corresponde, claro que no hay pérdida de peso, porque se supone que uno come para estar saludable, uno hace ayuno para estar saludable, en términos de salud metabólica, ¿no? Para no confundirme, salud metabólica, estamos hablando presión bien, no sobrepeso, no desnutrición, no hígado graso, no colesterol, no azúcar, no resistencia a la insulina, páncreas bien, no ácido úrico. Todos esos elementos son de salud metabólica. Conservar eso a través de la dieta baja en carbohidratos y a través del ayuno no debería comprometer tu peso si se hace de forma adecuada. Aquí pregunta el señor Enrique Armendáriz, dice, ¿me ayuda el batido verde para poder comer un pedazo de tarta? No sé si nos está compartiendo o nos está preguntando, ¿no?
Pero si este comentario es pregunta, pues en realidad no le veo la ayuda de ese batido verde para comer un pedazo de tarta, ¿no? Digo, si lo va a hacer de vez en cuando, pues mejor disfrútelo tal cual, ¿no? De vez en cuando y de forma esporádica. Ok, vamos a pasar aquí a otro comentario. Nuevamente veo muchos saludos. Igualmente, José Flores, que nos saludan desde Las Vegas. Maru del Valle, le mando un fuerte abrazo. Tulay Mari, igualmente. Buenas noches, que nos saluda desde Ecuador. Olga Simbaña, igualmente. Espero se encuentre bastante bien usted. Yara Viera, y gracias por sus comentarios y su saludo. Sara Marte, igualmente dice, gracias por la orientación y espero que le ayuden estos consejos, igualmente a todos los demás. Sara Marte, espero que también le ayude estas recomendaciones. Vamos a ver aquí, Patricia Delgado dice, el primer en vivo desde el Estado de México. He seguido los consejos desde hace 3 semanas y ya no me sube el azúcar a más de 120. Dice, sé que me falta, pero ahí voy. Perfectamente. Con tiempo, un paso a la vez, y recuerde que si hay obstáculos, hay ciertos estudios que se puede usted hacer para confirmar dónde está el problema. Hay sensores de azúcar que van en el brazo que nos ayudan bastante. Hay consultas médicas, hay programas, hay cursos, hay retos. Hay un montón de recursos que hoy en día todos tenemos al alcance para lograr esa meta. Gracias, espero verla por aquí un poquito más, más seguido. Teresa Torres dice, en la noche es cuando se sube el azúcar, tomo pastillas e insulina. Bueno, me lo comentó una persona el día de hoy durante las consultas, ¿no? De hecho, me dijo 2 cosas que me llamó la atención. Doctor, hace un mes inicié el ayuno y el azúcar sigue alto. ¿Cuánto tiene el azúcar? No, pues 250, 220, su hemoglobina glucosilada un poco altita, 9%. Pues es lógico que con un mes de ayuno el azúcar siga alta, porque es muy poco tiempo. Hay que darle 2, 3 meses en algunos casos, y de hecho me ha tocado personas que hasta los 8 meses es cuando el azúcar por fin comienza a descender. Obviamente tienen signos de adaptación metabólica. No es como que están haciendo los cambios y todo está completamente normal. No. A lo mejor el azúcar se mantiene igual, el colesterol se mantiene igual, los medicamentos se mantienen igual, pero el peso se normaliza, baja el abdomen, baja su nivel de insulina, baja la resistencia, la presión se controla mucho mejor, menos hambre, menos antojos, menos neuropatía, o sea, signos de adaptación metabólica que nos indican que va por el camino correcto y que únicamente es cuestión de tiempo para que ese azúcar se refleje, ¿no? La número 2 es qué está pasando durante la noche, ¿no? Normalmente uno pues come durante el día. Si estamos teniendo picos durante el día, es, digamos, esperado, entre comillas, porque no es normal, esperado que el azúcar en la noche esté alto. Doctor, pero tengo más de 4 horas sin comer. Terminando de comer tenía 220. Llegó la noche y 295, pero tengo 4 horas sin comer. Así se comporta la diabetes. No hay nada raro. Es un trastorno metabólico que no se ha corregido, ¿no? Y luego en la mañana amanezco en 310, 320. No hay nada raro. Es una diabetes tipo 2. Ese es el comportamiento tal cual. Ahí más bien la reflexión es, a lo mejor lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, ¿no? El azúcar alta hay que verlo de esta forma. Si está muy alto es porque lo que yo estoy haciendo no está bien. No está bien y necesito una orientación porque ya probé varias cosas y no me funciona. Voy a hacerme los estudios, voy a pedir una opinión para ver qué es lo que está pasando. Entonces, pico de azúcar es el comportamiento tal cual de la diabetes que me indica que algo no estoy haciendo bien, porque uno espera que el azúcar en la noche, y de hecho la mayor parte del tiempo, esté bien nivelado, ¿no? Si eso no ocurre y tenemos tiempo haciendo esos cambios, hay que pensar a que a lo mejor algo no estamos haciendo de forma correcta. Víctor Quintana, igualmente le mando un abrazo desde Baja California, México. Usted está en Chile. Gracias y me da mucho gusto que se haya conectado a esta sesión en vivo. Igualmente,
Fanet Lagos nos manda saludos desde Bogotá, Colombia, y espero que este video les ayude bastante. Enrique Armendariz, muy bien, espero que le haya gustado esos consejos y esa orientación. Vamos a ver aquí, Lourdes Ayala, gracias y le mando un fuerte abrazo, gracias por haberse conectado a esta sesión. María García nos manda, de hecho, José Palma, aquí dice, desde San Antonio, espero se encuentre bastante bien. Casimiro Corona dice, gracias por los videos, siguiendo los consejos, el A1C, que es la hemoglobina glucosilada, de 13% le ha bajado a 6%, es un montón, ¿no? 7%, tomando 2 pastillas de 500 miligramos, metformina, al día. ¿Cree que ya puede ir quitando medicamento? Pues mire, esto va a depender de otros factores. Ahí más bien yo le sugiero hacerse los estudios completos de resistencia a la insulina, cómo está la depuración de creatinina, entre paréntesis, el funcionamiento renal, los niveles de colesterol y con base a eso tomar la decisión. Lo que sí le puedo decir es que, como le digo a muchas personas, no hay prisa. Lo más difícil ya se hizo, ¿no? Que es bajar azúcar y poner en marcha al proceso de reversión. Y si hay mucha duda, pues siempre está la opción de pedir una asesoría en línea, una consulta en línea, y así los pasos que usted dé no va a tener ningún ahora sí que inquietud, ¿no? Toda la seguridad de cómo ir retirando ese medicamento. Joana Mariela dice, hace 3 meses me diagnosticaron prediabetes, he bajado 5 libras y no entiendo bien esa palabra. ¿Qué me recomienda? Bueno, me ha tocado muchas veces ver un diagnóstico equivocado de prediabetes. ¿A qué voy con esto? Que si la prediabetes es consecuencia de una resistencia a la insulina, de un exceso de azúcar, sí es prediabetes y se va a revertir con la dieta y el ayuno. Pero si esa prediabetes, entre comillas, no es por resistencia a la insulina, no es porque hay un exceso de azúcar, no se va a corregir con la dieta. Creo que le estoy respondiendo a la pregunta de esta forma. Recomiendo confirmar qué es lo que está pasando con los estudios completos, pedir una interpretación correcta de esos análisis y con eso trazar un plan, ahora sí que el más adecuado de acuerdo a lo que usted necesita, ¿no? Ok, espero haberle aclarado ahí la duda y por si alguien más también la tenía. Vamos a ver aquí, dice, me encontraron azúcar alto y eso me tiene muy angustiado. O sea, mi pregunta es, ¿cómo manejo esta preocupación? Bueno, la preocupación es, pues, por lo que uno piensa, ¿no? Que puede pasar y siempre nos pone a temblar porque está en riesgo, digamos, nuestra salud, a veces nuestra vida, nuestro bienestar, nuestro futuro, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que reviven momentos. Híjole, cuando mi papá tenía diabetes, me acuerdo por todo lo que pasó y uno revive, sientes que te va a pasar todo eso, sientes que el mundo se te viene encima. Todas las personas que le diagnostican eso pasan por este proceso. Aquí más bien es confirmar el diagnóstico que usted tiene y trazar un plan, porque si es reversible, hay que actuar de inmediato. No es que las personas que no actúen de inmediato no puedan revertir, no, pero entre más rápido, obviamente, menos complicaciones y más rápido sale de duda de realmente qué es lo que sí tiene. Ok, aquí Fanen está preguntando, dice, en 10 días, aquí está. Primera vez que lo veo, el azúcar me sale en 220 y la glucosilada 9.5. Bueno, si se confirma que es diabetes tipo 2, pues lo va a revertir con la dieta y el ayuno intermitente. Habitualmente los médicos, digamos, tradicionales, entre comillas, van a prescribir medicamentos, ¿no? Para bajar esos niveles. Pero bajar los niveles no implica la reversión de la enfermedad. Revertir la enfermedad es corregir los problemas de fondo. Corrigiendo los problemas de fondo, se puede quitar medicamento. Pregunta Carlos Arturo Villarreal, dice, ¿qué tan buena es la berberina? Ay, disculpen.
¿Qué tan buena es la berberina y si la puedo combinar con otros suplementos como el picolinato de cromo? Bueno, la berberina pues no revierte la diabetes y el picolinato de cromo tampoco revierte la diabetes, ¿no? La reversión es por la dieta, el ayuno y otro trasfondo. Sin embargo, la berberina sí ayuda para bajar tu nivel de azúcar, más o menos unos 15 miligramos en promedio. Y el cromo también unos 15 miligramos en promedio. Diferencias entre esos dos, digamos que la niacina con cromo, niacina CR o picolinato de cromo, además ayuda a bajar la resistencia a la insulina, a diferencia que la berberina. Ok, aquí Gaspar dice, es mi primer en vivo, gracias y espero verlo por aquí un poquito más seguido, ¿eh? Gracias por su tiempo. Dice, no sufro de diabetes, pero tengo colesterol alto, baja de vitamina C y tengo un nódulo en la tiroides. ¿Podría ayudarme? Mi madre sufre de diabetes desde hace 17 años. Pues ahí lo que le recomendaría es agendar más bien una consulta que puede ser a través de Zoom o en línea. Aquí está el número que ve en pantalla. Puede mandar un mensaje de WhatsApp y si marcan o llaman o mandan un mensaje desde otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más 52 y luego el número, revisamos el caso y veamos qué es lo que se puede realizar, ¿no? No todas las personas con nódulos tiroideos lo revierten por completo. Hay que ver qué ocasionó ese nódulo. Si el nódulo es ocasionado por cortisol, lo más seguro es que sí se revierta. Si ese nódulo es por la comida, lo más probable es que sí. Si ese nódulo es por inflamación crónica, lo más probable es que sí. Pero si ese nódulo no fue ocasionado por estos problemas, digamos, es uno solo, es grande, tiene mucho tiempo ahí, a lo mejor puede haber señales de que ese nódulo ya desarrolló, entre comillas, cierta autonomía y no va a responder a pesar de los cambios de la dieta y cambio de suplementos. De nuevo, esto es caso por caso, lo mejor sería estudiar bien, analizar, revisar los laboratorios completos, revisar qué es lo que se ha hecho con anterioridad. Me ha tocado personas que se hacen hasta 3 biopsias y las 3 biopsias son benignas y aún así, que a falta de criterio médico, ¿no? Se le sugiere una cuarta biopsia. ¿Para qué vas a picotear tantas veces un nódulo si ya le hiciste un montón de estudios y dice que no es? Posiblemente una de las razones es porque a nosotros nos enseñan que los nódulos no hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer es quitarlo por cirugía o vigilar. Y vigilar, entre paréntesis, es hacer nada, ¿no? Un doctor una vez me dijo, vigilar no es hacer nada, es estar al pendiente de algo. Pues sí, pero en nódulos tiroideos estás al pendiente de que se transforme en cáncer. ¿Cómo vas a estar al pendiente de eso y cómo vas a estar esperando de eso sin tomar cartas en el asunto, no? Pero bueno, ya me desvío un poquito del tema. El punto es que hay que revisar y caso por caso. Diana Medina dice, ¿cómo se puede tomar el citrato de magnesio si estoy lactando? Si está lactando, yo sugeriría que no tome ningún suplemento y que mejor consulte con el doctor que le está llevando el control del embarazo. María del Carmen Méndez dice, todo lo que usted dice es verdad, yo la estoy revirtiendo y gracias por los videos. Gracias por su comentario y espero que alguien más se motive al ver su historia. Joana Mariela dice, es mi primer programa en vivo, espero que le ayuden bastante estas recomendaciones y espero verla por aquí un poquito más seguido. Rosa María dice, ¿cómo es el ayuno intermitente? Saludos desde Puebla. Tenemos varios videos ahí en el canal de YouTube. ¿Cómo puede hacer usted el ayuno intermitente si apenas va, digamos, introduciéndose en este mundo, ¿no? Del ayuno, de cómo bajar carbohidratos? Y después de eso hay que aprender a cómo se ajusta el ayuno intermitente. Teresa Torres dice, me encontraron los riñones en 3, pero no me dieron nada y me dio el COVID. Me imagino que se refiere a etapa 3 de insuficiencia renal o de nefropatía, ¿no? Y solo estoy suponiendo porque a lo mejor se refiere a otra cosa. Ahí más bien habría que confirmar si realmente se encuentra en esta etapa porque me ha encontrado
cada historia. Doctor, me dijeron que tengo insuficiencia renal. Veo, no tiene nada. Doctor, me dijeron que los riñones están en etapa 5. Pues no, esa es etapa 2 y ya el pronóstico cambia, ¿no? Más bien hay que confirmar. Tenemos varios estudios, bueno, yo no los tengo, los tienen los laboratorios que realizan los análisis para confirmar en qué etapa se encuentra uno, porque el tratamiento para preservar los riñones es, número 1, ¿qué originó el daño renal? Lo que originó el daño renal hay que corregirlo, ¿no? Si no se corrige, el daño renal va a seguir progresando. Número 2, la cuestión de la alimentación. ¿Realmente requiere ajustes propios de la insuficiencia renal o no requiere? Es decir, hay personas que tienen su funcionamiento renal, vamos a llamarle 80%. Doctor, corté la proteína, incluí el bicarbonato, le bajé a esto, no estoy comiendo esto, le aumenté a esto, cuando en realidad esas recomendaciones son aplicables cuando el daño está mucho más avanzado, ¿no? Y están restringiendo la comida de forma innecesaria. Están haciendo esas medidas en una etapa en la cual los riñones no lo requieren. Número 3, ¿realmente es un daño crónico o es agudo? Agudo significa, en otras palabras, que ese daño en los riñones se puede recuperar, es reversible, pero para eso hay ciertos índices, ciertos parámetros, ciertos factores que uno toma en cuenta para saber si el daño renal es reversible o no. Si el daño es, estoy en etapa 3 y vemos que el daño es reversible, pues vas con todo, vas a recuperar esos riñones porque sabes que el daño se va a revertir. De una etapa 3 lo llevamos a etapa 2 o etapa 1. Pero si vemos que el daño ya es irreversible, entonces el objetivo del tratamiento no es que regreses a una etapa 2 o que recuperes el 100% de los riñones, ¿no? El objetivo ahora es que ya no avance. Si nos cambia por completo esa, digamos, análisis completo de esa situación. Bueno, pues este fue el video de la sesión en vivo, errores frecuentes de la alimentación que no te permiten revertir por completo la diabetes. Agradezco nuevamente que se hayan conectado o hayan visto este video de forma diferida. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima sesión. Que estén bien todos, saludos y bye bye.